Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Querida audiencia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Como siempre, aquí está tu hermana y consierva en el Señor Jesucristo, Paola Ramírez de Antigua. Le damos gracias al Señor por una vez más estar en este lugar, en tu programa Excelencia Cristiana. Estamos en este segmento en el día de hoy para compartirte algo especial y sobrenatural. Aleluya. Algo va a pasar, algo va a acontecer. Algo hoy se restaura en tu vida. Algo hoy cambia, aleluya, para bien en tu vida. Hoy tu mentalidad será cambiada. Tú sabes, cada vez que te digo esto, no es por decirlo, sino que verdaderamente acontece. Aleluya. Pero estoy aquí acompañada de un joven, gloria al Señor, un joven portador de palabra, gloria a Dios. ¿Sabe por qué me río, amado? Porque estamos viendo ahora mismo en estos tiempos mucha bulla, mucho aparataje, pero poca palabra. Gloria al Señor. Gloria y eso pude ver en ti. Yo le quiero decir a usted, querida audiencia, de que cuando invité a este joven, lo vi en un lugar, estaba predicando y el Espíritu Santo me dijo, él va para excelencia. Y como confirmación de esto, alguien se me acercó y me dijo la misma palabra, aleluya. Así que yo sé que el que él esté aquí en este día no es casualidad, sino propósito de Dios. Pero, manito, preséntate tú mismo. Dios te bendiga grandemente. Mi nombre es Deri Esteban. Vivo allá en Andrés Boca Chica. Me estoy congregando allá en la iglesia de Pastor Alejandro Rosario, Río de Agua Viva. Estamos aquí creyendo un Dios vivo y de poder. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ya usted escuchó, gloria a Jesucristo. Este joven, gloria a Dios verdaderamente, un joven que porta la palabra del Eterno. Así que te voy a decir, como siempre digo, tú es que estás ahí detrás de la pantalla, si estás haciendo algo en tu casa, ponle pausa al video. Ponle pausa al video, termina lo que estás haciendo para que te sientes cómoda adquirir este conocimiento. Busca tu Biblia, aleluya, porque vas a recibir estudio en el día de hoy. Tú que estás en el trabajo, espera la hora del receso para que te enriquezcas también de este conocimiento. Empieza a compartir, dale me gusta, aleluya. Comparte este mensaje, verás al final que valdrá la pena que lo compartiste. O si quieres, espera el final para compartirlo, porque sé que no tendrá desperdicio, gloria a Jesús. Pero sin más preámbulos ni más presentaciones, aleluya, vamos a dejar que el evangelista fluya en el nombre de Jesús. Amén. Así mismo como estaba presentando nuestra querida pastora, en este día quiero compartir una palabra que va a marcar tu vida, que va a marcar tu historia, ya que hay mucha gente en el pueblo de Dios que todavía no se han podido conectar con el propósito divino, y hay personas que se sienten frustrados, se sienten sin sentido de existencia, porque todavía no se han podido conectar con una palabra profética que se le dio en un momento determinado. Amén. Y quiero leer en nuestra Biblia para así darle inicio a esta palabra de parte de Dios. Quiero buscar en Jeremías capítulo 18, verso 1, una palabra que es muy conocida. Hay mucha gente que ha escuchado hablar de esta palabra y quiero leer, amén. La palabra será leída en el nombre poderoso de Jesús. Jeremías capítulo 18. Gloria a Dios. Y dice así, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Amén. En este día, donde quiera que esté en Estados Unidos, Latinoamérica, Centroamérica, Europa, que está mirando este segmento, quiero decirte que aquí está hablando el profeta Jeremías, un joven que fue llamado por Dios en un momento determinado
hay que destacar o poder resaltar que este joven estaba siendo preparado para ser sacerdote, pero dice que Dios lo llamó y lo marcó como un profeta. Hay mucha gente en el pueblo de Dios que no han estado direccionados porque todavía no saben cuál es la designación que Dios hizo en su vida. Porque quiero decirte que este joven que fue llamado como profeta estaba cruzando el camino del sacerdocio, pero Dios lo separó. Dios le dijo, el asunto es que tú no vas a ser sacerdote, tú vas a ser profeta. Santo. Amén. Aleluya. Entonces, en este hermoso día, tú que me estás mirando, dice que Jeremías estaba siendo preparado para ser sacerdote, pero Dios lo llamó como profeta. Y en el tiempo que este joven profetizó, fue en un tiempo antes de la deportación de Babilonia. Mucha gente ha escuchado hablar acerca de esto. Y para poder hablarle de la deportación de Babilonia, quiero primero hablar de cómo fue que inició todo esto, porque este pueblo que fue marcado por Dios por un propósito que fue llamado, primero fue llamado por un hombre llamado Abraham. Dice que Abraham estaba en una tierra que no era la tierra donde Dios determinó que él debía de estar. Y Dios lo llamó y le dijo a Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra que yo te quiero mostrar. Lo primero que Dios hace con una persona que él lo llamó y que él lo designó para este tiempo, lo primero es sacarlo de la tierra fértil, donde Dios sabe que en esa tierra no vas a fructificar, donde Dios sabe que en esa tierra no va a poder germinar y poder dar los frutos y los resultados que Dios plasmó. Hay mucha gente que se ha preguntado por qué yo no crezco. Hay muchas personas que se han preguntado cuál es la razón, cuál es el sentido de por qué yo siento un estancamiento en mi vida. Y la razón es que tienes que analizar en qué tierra estás. Porque hay tierras que son estériles, hay tierras que no te permiten fluir, hay tierras que no te permiten dar los frutos necesarios para que te pueda convertir en un portador de la bendición de Dios. Yo no sé en la tierra en la que tú te encuentras en estos últimos tiempos. No sé si la tierra que te está impidiendo ver la gloria de Dios en tu vida es la tierra de la crítica, es la tierra de los problemas, es la tierra de la situación que te está impidiendo ver el resultado de Dios en tu vida. Pero vine a decirte a ti que Dios te va a sacar de esa tierra que está impidiendo que la gloria de Dios sea visible en tu vida. Gloria al Señor. Manito, pero hay algo que me gustó que tú dijiste, que nos recordemos de que Jeremías no era profeta, sino que él iba al camino del sacerdocio. Pero el Señor ahí lo frenó y le dijo, aguanta, tú quieres ser sacerdote, pero yo tengo otro propósito para ti. O sea que eso me lleva a que hay personas en el pueblo, como yo decía ahorita. La Biblia dice que seamos buenos administradores de lo que el Señor nos da. Muchas veces pensamos que esto solamente es en la finanza. Sin embargo, yo siempre he pensado que se refiere también ministerialmente. ¿Por qué? Porque hay pastores que tienen en su iglesia adoradores, tienen intercesores, tienen profetas, ¿verdad? Entonces yo digo, cuando un pastor quiere lograr algo, el deber es el siguiente, los profetas de aquí, porque usted tiene que reconocer la persona y el llamado que usted tiene en su iglesia, aleluya, y cómo ejecutan. O sea que yo puedo entender que un pastor puede reunir a sus profetas que tiene ahí en la iglesia y decirle, vamos a orar por algo, porque yo creo que a ustedes Dios les revele un plan que yo tengo. Así tú vas usando tu profeta, vas creyendo en ellos y ellos también van fluyendo espiritualmente. Mi alma adora. Pero cuando hay algo que hay que interceder y hay que orar, ahí están. Porque hacemos uso de decir lo general. Quiero la iglesia orando por esto. Pero hay personas que solamente oran por ellos mismos y no es que esté mal, sino que hay personas que tienen el don de intercesión y ellos se concentran en la oración. A mí me gusta esas personas que son intercesoras, manito, porque no se le olvida que cuando tú le haces una petición, ellos no se le olvida y oran ahí constantemente hasta que Dios dé la respuesta. O sea, quizás tú estás para evangelista, pero Jehová te llama como profeta. Continúa, mi hermano. Para poder darle una palabra a esa gente que se sienten desorientados, quiero decirte que tiene que saber cómo es el ente de Dios, porque hay que entender que hay 5 llamados, 5 ministerios, pero ¿qué pasa? Que hay personas que Dios la designa con un propósito. Por ejemplo,
Hay personas que, aunque ellos no sienten que están siendo útil en la obra de Dios, Dios lo tiene con un propósito divino. Hay personas que Dios los llamó para que sean los choferes en la iglesia. Hay gente que Dios los llamó para que sean los que limpian la iglesia. ¿Qué pasa? Que cuando tú aprendes a fluir en la posición en la que Dios te pone, tú vas a ver los cielos abiertos en tu vida. Aleluya. Hay personas que se sienten frustrados, pastora, porque ellos dicen, pero fulano es un predicador, fulano es un adorador. Entonces, hay personas que quieren seguir una línea que tal vez no es la designación que Dios quiere para ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú te conectas con el propósito divino y entiendes cuál es el propósito por el cual Dios te llamó y tú fluyes en esa dimensión, entonces tú vas a ser un hombre exitoso, una mujer exitosa. Hay personas, pastora, que ellos no se han dado cuenta que en el área en lo que ellos están funcionando, en esa área es que Dios la quiere. Por ejemplo, si usted se fija en algo, hay personas que cuando se trata de darle una aportación, son gente que son sumamente dados para bendecirle las aportaciones. Tal vez tú dirías, no, yo no soy un predicador, no soy un profeta, pero Dios te tiene ahí como un canal para bendecirle esa obra. Entonces, como le estaba diciendo ahorita, Dios llama a Abraham y lo saca de esa tierra, porque hay tierras que no son tierras estériles, que no son tierras fértiles. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el pueblo va en rumbo a su peregrinación, a la tierra prometida, dice que en un momento determinado el pueblo le está pidiendo un rey a Dios, y cuando le pide ese rey a Dios, Dios designa a Saúl para que sea el rey en medio del pueblo. Sí. Pero hay algo que acontece, y es que cuando Saúl comienza a reinar, dice que tiene que sucederlo David, por causa de que Saúl no obedeció un mandato de parte de Dios. Luego que David reina, algo que hizo David llevó a que el reino de David tenga que detenerse. Entonces, donde comienza todo esto, el trasfondo histórico, es que luego Salomón tiene un hijo llamado Jeroboam, y cuando Jeroboam comienza a reinar, dice que Jeroboam en un momento determinado comenzó a buscar consejo, y dice que buscó consejo de los ancianos y también buscó consejo de los jóvenes, pero siguió el consejo de los jóvenes. Déjame decirte que una de las cosas que ha llevado grandes deterioros en la vida de mucha gente es que hay personas, pastoras, que no han sabido entender que hay ancianos, hay gente que tienen trayectoria en el pueblo de Dios. Es decir, para tú poder entender muchas cosas que tal vez no tienen una luz, una claridad, necesitas conectarte con la gente que Dios con la gente que Dios puso ahí en la iglesia para que sean los ancianos, porque el anciano tiene un propósito, y el propósito es guiar a una sociedad. Amén. La Biblia lo dice. Incluso a las mujeres le dice que las ancianas de la iglesia, ¿verdad?, enseñen a las jóvenes esposas. Lo que pasa es que estamos viviendo una época, mi hermano, como aquel hijo del rey, que no recuerdo con exactitud cuál rey era, pero que él fue primero donde los ancianos, donde los consejeros de su padre, no hizo caso, pero vinieron los jóvenes reyes, dice la Biblia, y le aconsejaron, y este consejo, él entendió, perdón, y a él seguir este consejo, entonces su reinado fue al fin, porque el consejo que le dieron fue para hacer las cosas que a Jehová no le agradaban, entonces su reinado pereció. Aleluya. No es que estamos discriminando a los jóvenes, ¿verdad?, sino que por algo están los ancianos ahí en las congregaciones. Por algo están los ancianos. Entonces, para poder entrar en la palabra rema, que es la palabra que quiero darle a una gran sociedad que está mirando este video, personas que yo estoy convencido delante de Dios que esta palabra va a bendecir a muchas personas. Amén. Y es que, entonces, en medio de esta división que se arma en el pueblo de Dios, ya que el pueblo tiene que dividirse en dos grupos, en el reinado del norte y el reinado del sur, Israel con su capital Samaria y Judá con su capital Jerusalén. Dice que Dios llama a Jeremías para que profetice. Entonces, cuando Jeremías, Dios lo llama, lo separa y comienza a profetizar, el pueblo no sigue el camino de Dios. El pueblo se desvía, ya que el pueblo estaba presto para hacer la cosa mal. Entonces, el pueblo lamentablemente tiene que quedar cautivo en un grupo de gente que son los babilonios. Pero la palabra que quiero entrar, mi querida pastora,
Es que Dios quiere darle una enseñanza al pueblo a través de este joven llamado Jeremías. Y Dios le dice, ve donde el alfarero, que quiero darte una palabra poderosa. Cuando Jeremías va donde el alfarero, dice que Jeremías puede observar que el alfarero está haciendo una vasija de barro. Pero mientras yo comienzo a investigar, me doy cuenta que para poder llevar a cabo lo que es una elaboración de una vasija, habían varios procesos que habían que llevar a cabo. Lo primero que había que llevar a cabo era que el alfarero tenía que buscar el barro en un punto específico. Pero ¿qué pasa? Que ese barro estaba lleno de escombros, ese barro estaba lleno de lodo, ese barro estaba lleno de basura. Nosotros venimos siendo el barro delante de la mano de Dios. Ajá. Es decir, Dios no escoge, Dios no separa. Hay mucha gente que tú ves que Dios lo saca de la brujería, que Dios lo saca de la hechicería, que Dios lo saca del satanismo, que Dios lo saca de diferentes áreas en el que ellos están sumergidos y Dios los lleva a un lugar seguro. Entonces, luego que el alfarero buscaba ese barro, dice que lo tiraba en una esquina. Y cuando lo tiraba en esa esquina, comenzaba a pisar ese barro. Pero ¿por qué lo comenzaba a pisar ese barro? Lo comenzaba a pisar porque ese barro había que sacarle la basura, había que sacarle los escombros, había que sacarle toda esa cosa que pudiera representar una amenaza al momento de la elaboración de la vasija. Sí. Hay mucha gente en estos últimos tiempos que están en la esquina como el barro. Hay gente que ellos dicen, wow, se olvidaron de mí. Hay gente que ellos dicen, no me toman en cuenta, no me están dando oportunidad. Acuérdate que tú estás en manos del alfarero. Quiero decirte que si tú estás en la esquina, estás en el lugar correcto, porque la esquina representa el lugar donde Dios comienza a limpiarte. Aleluya. La esquina representa el lugar donde Dios comienza a prepararte. Amén. La esquina representa el lugar donde Dios comienza a sacarte toda esa basura con la que tú viniste del mundo para formarte, para perfilarte, para darte el diseño correcto que tú necesitas para que puedas ser una vasija de bendición. Gloria a Jesús para siempre, aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Que la esquina es un punto estratégico, pastora, porque hay mucha gente que está en la esquina hoy en día. Hay mucha gente que se siente en la esquina, gente que se sienten amargados, tal vez porque no te están tomando en cuenta, porque no te están dando oportunidad, porque no te están invitando a predicar. Hay mucha gente que está en la esquina, pero quiero decirte que hay muchas cosas que Dios tiene que prepararte. Porque, ¿qué pasa? Que si Dios no te saca esos escombros, si Dios no te saca esas piedras que pueden representar una amenaza al momento de la elaboración de la vasija, entonces esa piedra puede agrietar la vasija, y si la vasija se agrieta, entonces no va a tener el uso que se necesita tener. Entonces, por eso es que el apóstol en un momento determinado dijo que hay vasijas que son vasijas de honra y vasijas de deshonra. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Hay vasijas que se utilizaban con un propósito. Habían vasijas que se utilizaban para ponerla en el camino, para que cuando los extranjeros estaban caminando, vieran esa vasija y pudieran beber el agua. Habían una vasija que se utilizaban para echar vino. Habían otra vasija que se utilizaba para poner tesoro y para poner cosas de grandes valores. Ahora, ¿qué pasa? Las vasijas que se utilizaban como vasijas de deshonra, muchas vasijas, eran esas vasijas que al momento de la elaboración se agrietaban. Era vasija que al momento de la preparación cogían de forma. Es decir, lo que te quiero decir es que si tú no dejas que el alfarero te moldee, si tú no dejas que el alfarero te forme, entonces puede convertirte en una vasija de deshonra. Santo. Y eso es lo que estamos mirando hoy en día, que hay mucha gente, pastora, que Dios la saca, Dios la separa, sí. Dios la liberta del mundo, y inmediatamente ellos son libertados, ya ellos entienden que ellos deben de funcionar en el área para el cual Dios los llamó. No. Lo primero que un hombre necesita para poder funcionar y no ser un puente para que otro se pierda, para que otro se salve, necesita ser formado por Dios. Amén. Aleluya. Grandemente. Entonces, ¿qué sucede, mi querida pastora? Que cuando el alfarero tiraba el barro en la esquina, dice que luego comenzaba a darle forma en la rueda. Comenzaba con una mano a quitarle barro y con el pie a darle vuelta a la rueda. Entonces hay mucha gente
que no entienden que es que mientras Dios te está formando, también te está sacando todas esas actitudes. De lucha. Cuando Dios te está formando, Dios te está sacando todas esas malas mañas. Mientras Dios te forma, también te saca todas esas cosas que pueden impedir que la gloria de Dios sea visible. Porque cuando tú le ves detenidamente, el alfarero con una mano sacaba barro del centro. Y hay gente que han llegado a etapas de su vida que dicen, wow, me siento débil, ¿qué ha pasado? Siento que algo está aconteciendo en mi vida, siento mucho levantamiento. No, lo que pasa es que esas situaciones por las que tú estás atravesando, es Dios que la está utilizando para formarte, para darte el diseño divino. Toda esa situación por la que tú estás pasando, es Dios que la ha venido poniéndote para que tú puedas entender que para poder llegar a la estatura de un hombre perfecto, necesita ser formado por Dios. Y ese es el problema de mucha gente, pastora, que hay gente que no entiende que la formación es indispensable. ¿Por qué? Porque cuando tú no eres formado, vas a yerrar. Por eso vemos muchos evangelistas que se creen la última Coca-Cola, porque hay áreas que hay que formarlo. Por eso vemos muchos líderes que entienden que son indispensables. ¿Por qué? Porque hay áreas que hay que formarlo. Por eso es, pastora, que yo no juzgo a nadie. Y usted diría, varón, ¿cómo así? Explícame esa parte. Es decir, cuando yo me hablo de que yo no juzgo a nadie, acuérdate que estamos en manos del alfarero. Amén. Hay gente que usted la va a ver, wow, pero fulano desobediente, wow, pero fulano, yo no sé qué es lo que pasa con fulano, que no veo como un resultado en su vida. No, lo que pasa es que esa persona está en manos del alfarero. Por eso es que hay que entender, por eso es, pastora, algo muy importante, y es que algo que es indispensable para que un miembro pueda ser un miembro exitoso y pueda ser un miembro que crezca genuinamente, necesita tener un líder que sea un mentor para ese miembro. ¿Por qué le digo esto? Porque en un momento determinado de la iglesia donde yo me congregaba, cuando yo comencé, a mí me estaban invitando mucho para diferentes lugares, pero yo estaba tierno, estaba nuevo y yo no entendía. Y la pastora me decía, no, prepárate aquí, fórmate aquí, predica aquí. Y yo en ese momento veía eso como un problema, como una amenaza. Pero lo que la pastora me estaba diciendo es que tú necesitas formación todavía. Entonces hay gente que no entiende esto. Hay gente que quiere lanzarse, pero no quieren ser formados por Dios. Aleluya. ¿Sabe que yo me voy a ir por un ladito? Que cuando tú decías del barro, mi hijo, yo dije, pero verdaderamente nadie quiere que lo tiren en la esquina. Nadie quiere que lo pongan allá en esa esquinita, como tú decías. Aquellas personas que están en la esquina, aquellas personas que sabía que hay personas que le prohíben que hablen en lengua en la iglesia. Yo no sabía esto, yo estaba en oscuridad, como dicen, porque yo no sabía que eso podía llegar a esta índole, lo que está aconteciendo ahora. Hay una sierva que la conocí, que ella le prohíben que hablen en lengua en la iglesia, no en el país, sino que en el lugar donde ella vive, le cohíben que ella hable en lengua, le cohíben que ellos dancen, porque ellos dicen que Dios es un Dios de orden. Pero yo siempre he dicho que el hombre le encanta poner a Dios al orden del hombre, pero no al orden de Dios. Entonces, si el barro se pone a pensar, dice, yo estaba bien en mi hábitat. ¡Wow! Mi alma adora. Yo estaba bien en mi hábitat. Yo estaba bien en mi lodazal. Yo estaba bien en ese lugar. Tenía piedra, pero no me herían. Ay, mi alma adora a Dios. Wow. Aleluya. Tenía basura, pero no me herían. Mi alma bendice a Dios. Me pisoteaban cuando cruzaba, pero cuando volví me daba la ola o el agua. Aleluya. Se iba esa marca. Oh, mi alma adora a Dios. Es que hay personas, manito, que prefieren ser chatanema shoba. Dios mío, mi alma adora a Dios, siento a Dios. Hay personas que prefieren quedarse en su hábitat y que Dios no lo molde porque están cómodos. Pero el alfarero sabe dónde te necesita. A Jeremías él pensaba ser sacerdote, pero Jehová lo quería como profeta. Hay personas que se quieren tirar adoradoras porque cantan lindo, pero Jehová la quiere como maestra de escuela bíblica, pero no quieren ir. Aleluya, porque entienden, alabanza, que los ministerios son algo como para honra. Es para servidumbre. Entonces viene papá, coge ese barro. Ven, yo sé que tú estás cómodo donde tú estás y duele ser formado. Porque Gloria cuando papá te está moldeando ahí o te está pisoteando, te está limpiando para quitar la piedrita y la basurita, claro que duele. Claro que duele. Porque nunca lo va a hacer el de que se te va a ir así. Sino que hay personas que según lo que haya ser quitado, así son procesados. Personas que si el problema de ellos es el carácter, Dios va a utilizar a una persona que le provoque el carácter. ¡Ja!
Dios mío, mi Gloria alma a adora a Dios. Dios. Ay, no soy yo que estoy predicando, manito. Ay, tú ves la gente en los comentarios, sierva, déjeme varón. Aleluya. Quiero traerle este rema que fue la palabra clave que Dios me dio. El tiempo de Dios, pastora. Porque Gloria a estamos Dios. hablando de la esquina. Y esa fue la palabra. Y esto que yo voy a decir, voy a dar un pequeño testimonio aquí mismo. Amén. Porque hay muchos jóvenes que se van a identificar con esta palabra. Hay jóvenes que en todo, a nivel nacional, en los 4 contornos de la República Dominicana, en diferentes lugares del mundo, Ecuador, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Sí. se van a identificar con esta palabra. Y cuando el tiempo de Dios llega, porque quiero decirte que el tiempo de Dios es el tiempo de Dios, Amén. ya que la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Hay gente que no entiende que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros, ya que hay gente que ve que está pasando los días, está pasando los meses, los años, y no ven respuesta divina de la palabra que Dios le dio en un momento determinado. Quiero decirle que en un momento determinado, pastora, cuando yo era más jovencito, yo me sentía frustrado. ¿Sabe por qué? Me sentía frustrado porque yo veía que todos mis amigos se estaban casando. Santo. Yo veía que todos mis amigos, quiero bajar este tema de escucha detenidamente. Y yo veía que muchos jóvenes se estaban casando y yo me Sí, decía, sí. wow, Dios mío. Dígalo que eso es de Dios, que hay muchos jóvenes que están desesperados por casarse. Desate ese código, como Presta dicen. atención detenidamente, joven que me está Aleluya. escuchando, que esta palabra es para ti. Y habían jóvenes que se estaban casando de mis compañeros y yo me sentía mal. Yo decía, wow, Dios mío, pero ¿y cuándo es que va a llegar el tiempo mío, Padre amado? Santo. Y sabe que Dios en un momento determinado me dio una respuesta y Dios me mostró en una revelación donde yo iba a pasar por 3 relaciones. Escuche esto, lo Wow. estoy diciendo esto porque cometí muchos errores y quiero, tú que me estás escuchando, joven, que esto que yo viví, tú lo tomes como experiencia para que no cometa los errores que yo cometí. ¿Y Gloria qué a pasa? Dios. Que Dios me mostró 3 relaciones y habían 2 relaciones en esa revelación que iban a ser fallidas y la última, dice, Aleluya. Dios me metió en un cementerio y cuando Dios me metió en ese cementerio, pastora, yo veía un ataúd en el cementerio, pero el cementerio estaba lleno de agua cristalina. Aguanta. Aquí viene pregunta. Tú estás en una revelación donde tú en tu corazón tenías angustia. Escuchen. Porque en tu corazón tú tenías angustia de que tú estabas viendo bodas realizadas en tus amigos, pero en ti no. Esto te lleva a una amargura, no voy a decir amargura, sino una pequeña tribulación mental, el cual tú le preguntas a Dios, ¿qué pasa contigo? Y Dios, yo me río, porque en lugar del Señor revelarte, porque el sueño que tú estabas esperando era boda. Exactamente. El sueño que tú esperabas era que el Señor te revele, tranquilo, que en tal tiempo te vas a casar. Entonces te sueña con un cementerio. Continúa, que me van a sacrificar. Entonces, esta ¿qué gente en los pasa? Wow, yo comentarios. siento a Dios aquí grandemente porque siento que Aleluya. esta palabra va a bendecir a alguien Sí, grandemente. gloria al Señor. Escucha esto, yo me veía en un cementerio y veía un ataúd en medio de ese cementerio y también veía que el cementerio estaba lleno de agua cristalina. Aleluya. Y yo escuché la voz de Dios que me dijo, esta es tu pareja. Y yo Wow. le dije, Señor, pero tú estás seguro de lo que tú me estás diciendo. Y Dios me dijo, sí, esta es tu pareja. Es decir, que la persona que Dios que me iba a entregar era una persona que estaba muerta en la carne y vive en el espíritu. Porque cuando Aleluya. Dios te conecta en el espíritu con la persona correcta, tu Santo. matrimonio será exitoso. Sí. Cuando Dios te conecta en el espíritu con la persona que Dios diseñó en el mundo espiritual, entonces Lucha. puede levantarse los diablos, puede levantarse Santa Marta, puede levantarse todo lo que se levante y la persona que Dios te entregue, esa va a ser la persona. Entonces, escuche esto, pastora. ¿Qué pasa? Conocí la primera joven, la relación no funcionó. Conocí la segunda joven y la relación ya yo iba rumbo a la Al boda con matrimonio. la segunda joven. Sí, porque me acabaste de decir que te decían que el Señor te dijo fue que ibas a pasar por 3 relaciones. 3 relaciones. Ay, Dios mío, mi alma adora a Dios. Entonces, cuando yo iba rumbo a la boda en la segunda relación, yo tenía esa pequeña duda en mi corazón, porque yo decía, Señor, pero tú me mostraste 3 jóvenes y ya yo voy por la segunda y voy rumbo a la boda. Dios ¿Qué mío. sucede, mi pastora? Que Dios provocó una situación y esa relación no funcionó. Para no alargarle la historia, Dios me dio una palabra cuando yo estaba en la segunda relación. Ajá. Y Dios me dijo a mí que me iba a bendecir grandemente.
Y para confirmar esa revelación, Dios me mostró cómo venía una persona en un contenedor y decía, Gloria al Señor. amén. Entonces, mi pastora, Dios me ¿Qué te mostraba, decía la persona del contenedor? en el contenedor, Dios me mostraba que alguien me entregaba un contenedor y me decía, mira, esta es la bendición que Dios te tiene. Escucha esto detenidamente. Cuando yo me uní a la tercera joven, para no ser muy extenso en esta parte, para continuar con el tema de que viene a predicar de Jeremías. Amén. ¿Qué pasa? Que hubo mucho levantamiento. La madre de ella se levantó, se levantaron en la iglesia. Hubo muchas situaciones, pero para no alargar la historia, Dios cumplió su palabra y me bendijo grandemente. Gloria La a Jesús. boda fue un 70, un 75% costeada por manos de personas. Aleluya. A mí me regalaron todo lo electrodoméstico, me regalaron los muebles, cama, tengo aire Santo. acondicionado, tengo Gloria. diferentes cosas en mi casa está equipada. Aleluya. Y usted diría, varón, fuiste tú, no, eso fue Dios que abrió la ventana de los cielos. Gloria a Porque Dios. vine a decirte a ti que cuando tú esperas el tiempo de Dios, Dios va a abrir la ventana de los cielos. Y hay Amén. muchos jóvenes, pastora, que se sienten frustrados porque están mirando que otra gente están progresando. Están mirando que otra gente supuestamente están siendo exitosos. Y ellos dicen, pero Señor, te olvidaste de mí. Dios no se ha olvidado de ti. Dios te tiene pendiente. Lo que pasa es que cuando llegue el tiempo de Dios va a notar que es el Cairo de Dios en tu vida. Aleluya, gloria al Señor. Wow. Oye, impactante, porque aquí hay jóvenes que se están desesperando. Hay jóvenes ahí, pero todavía yo sigo en mi mente cómo Dios te revela que tú vas a pasar por 3 relaciones. Yo sé que hay personas, ¿cómo de que Dios les reveló eso? Entonces, es de parte de Dios que un joven pase de relación en relación en relación. No, ojalá el Señor que con la que Él te diga que tú esperes y que con esa sea desde el principio hasta el final. Lo que pasa es que el Señor sabía los acontecimientos, el Señor conocía el corazón del varón y el Señor también conocía el ambiente donde tú estabas. ¿Y qué hizo el Señor? Te lo aclaró. Desde el principio te dijo, mira, va a pasar por 3 Amén. relaciones. O dirá el Señor, si fuera por mí, entrar a la tercera de una vez. Pero como te conozco, vas a pasar por 3. Ay, Dios mío, pero hay algo que todavía. Dígame usted, varón. Dígame usted. Usted ya sabiendo esa profecía que el Señor le había dado, ¿cómo usted se sentía cómodo en la primera relación? Bueno, realmente yo estaba en la primera relación, pero yo tenía una espina en mi corazón, porque yo sabía que Dios me dio una palabra. Pero esto también se relaciona con los ministerios, porque hay mucha gente que Dios le dio una palabra. Hay mucha gente que Dios le dijo a ellos, no emoción, sino que Dios le dijo y les reveló que ellos iban a ser gente de renombre, que ellos iban a viajar a diferentes lugares del mundo, gente que Dios iba a utilizar con grande poder. Entonces, hay personas que se sienten estancados, hay gente que se sienten frustrados porque no han visto la palabra que Dios le dio. Porque hay algo también que yo no le conté, y es que antes de yo darme cuenta que la segunda relación no iba a funcionar, Dios me pasó por un filtro porque yo estaba trabajando y donde yo trabajaba, yo era entrenador, estaba en una posición bien y también ganaba bien. Y yo escuché la voz de Dios que me dijo, sal de ese trabajo. Y yo le dije, Señor, pero ¿cómo así que salga de ese trabajo? Y Dios me dijo, sí, sal de ese trabajo, y me mandó diferentes señales. Y cuando yo salí de ese trabajo, ahí entonces pude ver quién era con la que yo me iba a casar. Santo. Ahora, ¿qué pasa? Dios me dijo, te voy a bendecir. Para no alargarle la historia, he visto la mano de Dios obrando. Dios me ha bendecido. Soy su gerente en una empresa. Escucha Santo, esto detenidamente. papá. ¿Qué te quiero decir con esto? Estoy viendo la mano de Dios grandemente. Aleluya. Cuando mi niña nació, porque yo tengo una bebé, sin ella haber nacido, ya yo tenía 14 pares de Pampers y tenía como 10 latas de leche ahí que gente me hubieran regalado. Wow, yo siento a Dios grandemente. Aleluya. Habían gente, pastora, que Dios estaba utilizando como canales. Y yo, al día de hoy, yo casi no he costeado nada de mi hija. Alabanza. Porque Dios ha utilizado gente Santo. para que bendiga mi casa de una manera sobrenatural. Pero eso es Santo. cuando tú esperas el tiempo de Dios. Yo vine a Aleluya. decirte a ti que me está escuchando que tú estás en la esquina como el barro que está siendo formado por Dios. Hay un tiempo de Dios en tu vida. Y cuando ese tiempo de Dios llegue, oye, la gente lo va a reconocer. Cuando el tiempo de Dios llegue, la gente va a decir, wow, llegó el tiempo de Dios para esa mujer y ese hombre de Gloria a Dios. Jesús. Wow, hermanito. Te pregunté cómo tú te sentías cómodo porque ya cuando tú tienes una palabra que ya tú sabes que esa no es, ¿qué tú hacías en la relación? Aleluya. Lo que pasa es, hay muchas personas como tú cuando pasaste para la segunda pareja.
¿Por qué? Porque hay personas que le llegó una oferta, hay personas que le llegó una posición, hay personas que están con una persona, pero como tú aclarabas, tú sentías la espinita ahí. Pero hay personas que saben que aunque la carne esté cómoda, aunque todo esté funcionando bien, hay algo que no es de parte de Dios. Hay algo que no viene de parte de Dios. Están en un empleo y saben que Dios le está demandando que salgan de ahí, pero no salen porque tienen una buena posición. No salen porque tienen un buen sueldo. Aleluya. No salen porque agradan en el trabajo. Y temen a que si ellos salen de ahí, perdón, a que si ellos salen de ahí, sea para un lugar donde no estén cómodos, donde no tengan buen sueldo. Aleluya. Temen eso, pero no saben que lo más importante es obedecerle a Jehová. Cuando papá te envía, mira, él era una persona que enseñaba, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Tú eras un qué? Sí, yo era entrenador. Y después pasó a ser subgerente. O sea que eso me lleva a Abraham. Abraham estaba en una tierra. El Señor le dice, sal de tu tierra y parentela al lugar que te mostraré. Si Abraham no sale, no tiene hijo. Porque aún Abraham, Dios diciéndole, sal de tu parentela, se lleva al sobrino. O sea que Abraham estaba entre los sobrinos, entre los hermanos, y los hijos no le hacían falta. Aleluya. Gloria. Hay lugares que si tú no sales de ahí, no te vas a multiplicar. Hay congregaciones que ya Dios te ha dicho, sal de esa iglesia. Y tú te quedas ahí. Gloria. Y hasta que no salga, no te vas a multiplicar. Oh, mi alma adora a Dios para siempre. Aleluya. Porque cuando Dios me dio esa palabra de que salga de ahí, fue algo difícil. Pero cuando yo salí, pastora, yo tuve que pasarle un proceso a Dios. Santo. Porque hay gente que no quiere ser procesado por Dios. Porque, y aún estando en la posición que yo estoy, si Dios me dice a mí que salga de ahí, hay que escuchar la voz de Dios. Porque amén. Yo sé que cuando Dios habla, Dios te va a respaldar. Hay mucha gente que Dios le dijo, tú vas a ser pastor, pero le tienen miedo al llamado. Ay, hay mucha gente que Dios le dijo, tú vas a ser profeta, tú vas a ser evangelista, Dios. Y le tienen miedo al llamado. Mira, si Dios fue que te habló y tú estás seguro que fue Dios que te habló, camina por encima de los pronósticos de la tiniebla. Eso es lo que pasa con mucha gente, pastora, que hay gente que se sienten detenidos, se sienten frustrados, están en una esquina como el barro, pero sí. ¿Sabe qué? Hay gente que el tiempo de ellos pasó. Y usted diría, ¿cómo así? Es decir, hay un tiempo para cada cosa. Todo tiene su tiempo. Así es. Ahora, el barro se tiraba en una esquina, pero también se pasaba a la rueda. Hay gente que ya pasó el tiempo de estar en la esquina y llegó el tiempo de estar en la rueda y todavía están en la esquina. Gloria ¿Usted sabe por qué? Porque hay gente que no se han dejado formar por Dios todavía. Si tú no dejas que Dios te saque todo ese escombro, toda esa piedra que pueden impedir que esa vasija se cree en el molde correcto, entonces tú te vas a mantener en la esquina. Por eso hay gente que tienen tiempo, días, meses, años en el mismo proceso. El proceso va y el proceso viene y todavía no han pasado el proceso porque no han entendido que el proceso Dios te metió ahí para que aprenda. Pero hay gente que no han aprendido todavía lo que Dios quiere enseñar en medio de ese proceso. Manito, y hay personas que después de estar en la esquina, el Señor los sube en la rueda. Y es posible que después de estar en la rueda vuelvan y lo pongan en la esquina. Hay posibilidades de que sí, porque dice la Biblia que cuando Jeremías estaba mirando que el alfarero estaba haciendo la vasija, dice que la vasija se le echó a perder. Santo. Ahora, ese echar a perder tiene dos cosas. Número uno, eso tiende a suceder cuando nosotros tomamos ciertas decisiones fuera de la voluntad de Dios. Ajá. Y esa decisión agrieta nuestra vida. Sí. Entonces, el alfarero tiene que volver a reestructurarnos. Ahora, hay gente que tienen Dios que echarlo en una esquina para que Dios poder, porque hay cosas que todavía se necesitan sacarlas. Sí, ¿cómo claro. así? Cuando el alfarero está dándole vuelta al barro, se da cuenta que todavía hay ciertas piedras y ciertos escombros que todavía hay que sacarla y tiene que tirarla en una esquina. Santo. Por eso hay gente, hermana, mi pastora, que a veces le tienen miedo a la disciplina. Yo he estado en disciplina y la disciplina eso no es para todo el mundo, pastora. Yo he pasado por todo tipo de circunstancias. Hay gente que le tiene miedo a ser disciplinado por un líder. Y déjame decirte a ti que cuando Dios te ama, oye,
Siéntete orgulloso que te están disciplinando, porque cuando Dios te ama, dice que Dios a sus hijos los disciplina. Ahora, ¿a quién Dios no disciplina? A los bastardos. Hay gente que le huyen a las correcciones, que le huyen a la disciplina. Por eso es que cuando un líder te disciplina, cuando tu pastor te disciplina, tienes que aprender a escuchar el consejo del líder y tienes que ser sabio y entender que algo Dios quiere enseñarte. Amén. Y que yo sé que hay disciplinas que molestan, y más si son injustas. Porque tú me dices eso, pero yo pasé por disciplinas injustas que todavía yo ni sé por qué me la pusieron. Todavía yo no sé, yo preguntaba, ¿pero por qué? En una ocasión me pusieron en disciplina porque yo dije una palabra en una reunión que se supone no debí decirla. Yo en esa reunión dije, estamos muy bien, estamos hablando mucho de lo físico, está bien que hagamos algo bien por el templo físico, pero ¿qué hacemos con lo espiritual? Esa pregunta trastornó. Se cambió el ambiente, todo, porque me dijeron, ahí no estábamos hablando de cosas espirituales, estábamos hablando de qué íbamos a hacer. Entonces tú vienes y saltas con ese tema. Yo dije, pero bienaventurado un líder que tiene un miembro que se preocupa por lo espiritual de la congregación. Porque tenemos mucha congregación que estamos siendo como muebles los miembros, que solamente son para adornar las iglesias, pero no estamos preocupados por lo espiritual. Entonces, las disciplinas injustas molestan. No son de agrado, ¿verdad? Te incomodan, pero ellas te enseñan, tú aprendes. Así como decía el varón. Manito, ya estamos concluyendo con el mensaje, con el video, porque sabemos que cada vez que, mira, ahora que estamos profundizando más, que me está gustando más por donde estamos yendo el mensaje, entonces ya el tiempo se va agotando. Pero no quiero que despidamos este video sin que tú le des un consejo a esos jóvenes que te están viendo. Usted que me está escuchando en diferentes partes del mundo, yo sé que este mensaje ha sido de bendición para tu vida. Quiero despedir esta parte. Y era que la última faceta que el alfarero utilizaba era que metía el barro en un horno para darle el brillo que necesitaba esa vasija. Es decir, todas situaciones por las que tú has venido atravesando, joven que me está escuchando, dama y caballero, Dios la ha venido provocando en tu vida para darte el brillo de hombre y mujer de Dios. Todo lo que está sucediendo es con un propósito. No pierda la esperanza. Cuando el tiempo de Dios llegue, el tiempo de Dios será notorio en tu vida. Y quiero despedir con esta parte, mi pastora. Y es que cuando Dios te da una palabra, hay dos tipos de realidades. Hay una realidad que es la realidad que Dios dijo y hay una realidad que es la realidad que Satanás quiere distorsionar. Es decir, hay gente que Dios le ha dado palabra poderosa, pero ellos están con los brazos cruzados, esperando que la palabra se cumpla. Wow. Pero vine a decirte, ponte de pie, ajustate los pantalones, ajustate la falda que tienes y apriétate y toma la armadura de hombre y mujer de Dios y persigue esa palabra que Dios te dio. Dios te bendiga grandemente. Aleluya. Ya tú escuchaste. Tienes que hacer como Abraham. El Señor le dio una palabra poderosa y él siguió esa palabra. Si Abraham se hubiese sentado a esperar, no, el Señor me dijo que salga de mi tierra, pero él sabe cómo lo va a hacer. Se sienta, él es que me va a sacar. Él sabe cómo hacerlo. Él me va a tomar de la mano y me va a sacar. No, oye, tú no eres Lot. Que a Lot fue que los ángeles fueron a buscar, lo sacaron de ahí. Además, tú sabes lo que aconteció. Wow, aleluya, excelente tiempo. De verdad que sí, un tiempo de edificación con el evangelista aquí presente. ¿Tú escuchaste, joven? Espera el tiempo. Si tú eres el que está en la esquina, recuerda que estás en la esquina porque hay que quitarte la basurita, hay que quitarte las hojarascas, hay que quitarte ese excremento de algún animal que se hizo ahí en el barro, hay que quitarte las piedrecitas. Pero luego que ya tú vas a estar ahí en la mesa del alfarero, por más vueltas que den no te vas a marear. Por más vueltas que te den no te vas a caer. Simplemente papá te está moldeando. Aleluya. No te eches a perder en su mano. Deja que sea el Señor que guíe. Que toda decisión la tome Él. Luego que te entren en el horno, tú dirás, ay, sierva, pero ya estoy en el horno. Felicidades. Falta menos. Gloria a Dios. Amén, si estás en la mesa es porque están quitando algo para luego entrarte a darte brillo. No hay un ministerio que Dios llame que no sea exaltado y glorificando el nombre del Señor a través de ese ministerio. Ya tú sabes, vuelvo y te repito, comparte, dale me gusta. El tú darle me gusta hace que YouTube recomiende estos videos. Así esos mensajes llegarán a lugares donde tú físicamente no puedes llegar. Conviértete también en un evangelista
compartiendo estos mensajes. Y hasta aquí me despido, gloria al Señor, con esta atmósfera así de aleluya, de estos procesos que hemos pasado, ¿verdad? Pero que hemos salido victoriosos, aleluya. Con esto se despide tu hermana y consierva en el Señor, tu amiga Paola Ramírez de Antigua y el varón Deri Esteban. Manito, amén. Pero antes de, quiero preguntarte tus redes, que yo sé que hay personas ahí que van a decir, ¿de dónde el varón? Y van a empezar a buscarte. Puedes decir tus redes o número como prefieras. Me puedes buscar en Facebook como Deri Esteban Fría Feli y mi número de teléfono 809-870-7935. Perfecto, ya usted escuchó. Dios te bendiga y Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.